Do you know you let me on to be right? Bienvenidos jóvenes a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, pero del curso de anatomía. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. El día de hoy vamos a ver el sistema óseo. Bien. Vamos a comenzar con la definición de lo que sería el sistema óseo. El sistema óseo es un conjunto de estructuras rígidas, que en este caso son los huesos, que se unen mediante tejido conectivo para formar el armazón corporal interno, ¿no? El armazón de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Sostén. En este caso es el apoyo para órganos blandos, músculos y vísceras, ¿no? Y para todos los órganos que nosotros tenemos es justamente donde se apoyan. Por ejemplo, nuestro cerebro está apoyado en lo que sería el cráneo, ¿no? Entonces ese órgano está ahí apoyado en todos los huesos que conforman el cráneo. Bien. Tenemos que también es de protección, evitan lesiones de algunos órganos, como por ejemplo el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica. Cuando hablamos de la caja torácica estamos hablando, por ejemplo, de las costillas, estamos hablando del esternón. Y por ejemplo, ¿qué protegen? Protegen los pulmones, protegen el corazón, ¿no? Y otros órganos y estructuras que se encuentran ahí. Tenemos la de movimiento, ¿no? Junto con los músculos, en este caso los huesos, que van a formar las palancas, para que puedan facilitar el movimiento. Pero ¿quiénes son los que van a realizar el movimiento? Los músculos. Pero los músculos porque están insertados en los huesos. Bien. ¿Qué más tenemos? Que es fuente de almacenamiento, ¿no? Guarda calcio, fósforo y grasa. ¿Qué más? Hematopoiesis. ¿Qué significa esto? Significa que va a producir células sanguíneas, ¿no? Lo que conocemos como médula ósea roja. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver cuáles son los tipos de tejido óseo. Bien. El tipo de tejido conectivo es un tipo de tejido conectivo especializado con células muy dispersas y abundante sustancia intercelular. Entonces, para poder entender cuál es el tejido óseo, también necesitamos entender cuáles son sus células, ¿no? Algo muy importante. Así que vamos a ver ahí. Derivan del mesodermo, ¿no? Sus tipos de células. Tenemos a la primera, que son las osteoprogenitoras, que son, como su mismo nombre lo dice, progenitora, osteogénicas, viene de crear, van a dar origen, ¿no? Entonces, esto se observa en la etapa prenatal, o sea, cuando recién está formándose el ser humano. Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar origen a los osteoblastos, que va a ser otro tipo de célula. También se le conoce como células madre, ¿no? Se encuentra debajo de la capa del periósteo y endosteo, que son dos términos que vamos a ver más adelante, y permiten la elaboración de nuevas células óseas, que eso es muy importante, ¿eh? Permite la elaboración de nuevas células óseas. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo es una célula ósea osteoprogenitora. Esa es la forma en la que tiene. Bien. Tenemos los osteoblastos, ¿no? Blas vienen de germen, semilla. Y en este caso tienen una función muy importante. Bueno, se les llaman células jóvenes, ¿no? Son las primeras células que justamente han sido originadas por las osteoprogenitoras. Y una función muy importante es que van a secretar proteínas, colágeno, sales minerales, ¿no? Una de esas proteínas, obviamente, es el colágeno, para la formación del hueso. No se reproducen, así que simplemente son originadas por las células anteriores, que son las osteoprogenitoras, ¿no? Como les dije, se llaman células jóvenes, ¿no? Importante, bueno, se encuentran también debajo de la capa del periósteo y endosteo, ¿no? Cuando la matriz ósea se calcifica, o sea, cuando este osteoblasto, estas células se comienzan a producir la calcificación, se van a convertir en otro tipo de célula llamado osteocito. Vamos a ver. Bueno, estamos el ejemplo de un osteoblasto. Bien. Como les decía, los osteocitos, ¿qué son? Son células óseas maduras ya. Tampoco se reproducen, ojo ahí, ¿no? Igual dice, son osteoblastos que se aíslan dentro de la matriz ósea, ¿no? Y es la célula que ya es madura, que se ha osificado, como lo decíamos en la parte anterior, ¿no? Es una célula representativa. Tienen mayormente forma de estrella, se encuentran en una cavidad interior llamada
osteoplasto u osteócele. Importante porque una pregunta que te puede venir, por ejemplo, es ¿dónde se encuentran los osteocitos? Bueno, se encuentran en una cavidad llamada osteócele o osteoplasto, ¿no? Y se comunican entre sí, bueno, a través de canículos calcófonos que vamos a ver más adelante en la estructura de los huesos. Bien, ahí tenemos la forma un poco más estrellada, ¿no? De lo que es un osteocito. Ya está calcificada esta célula. Bien, tenemos los osteoclastos. Clas viene de romper, entonces por ahí su función estaría relacionada, ¿no? Porque es la degradación del tejido óseo, ¿no? Permite desarrollar, se desarrolla a partir de monocitos circulantes de gran tamaño. Se le dice que son células multinucleadas, o tienen varios núcleos, y participan en la reabsorción ósea, ¿no? Reabsorción ósea. Van a permitir la degradación del tejido. Otra cosa importante de los osteoclastos, ¿dónde se encuentran? Así como la anterior, que los osteocitos se encontraban en el osteoplasto o osteócele, aquí se encuentran en una laguna llamada lagunas de Hooge. ¿Bien? Ahí tenemos la fórmula, la forma de esta célula. Como pueden observar, tiene varios núcleos que se puede ver ahí en su imagen. Bien. La composición química de los huesos. Bueno, va a estar compuesta por dos partes, sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. En las inorgánicas, que son las más abundantes, el 70%, tenemos el fosfato de calcio, tenemos los carbonatos de calcio, sales minerales, sales de calcio, sales de fósforo, sales de sodio, sales de potasio, sales de magnesio. ¿Sí? Aquí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, son los cristales llamados hidroxiapatita, ¿no? ¿Sí? Aquí está justamente, dice el fosfato de calcio, que es la sal más abundante, se representa bajo una forma cristalizada, que se llama hidroxiapatita, ¿no? Que es fosfato de calcio. Pregunta que alguna vez fue de examen de admisión, ¿no? Los fosfatos de calcio en los huesos se presentan bajo ¿qué forma? Bueno, bajo cristales de hidroxiapatita. Ahí está, ¿no? Tenemos las sustancias orgánicas que son mucho menos, que son el 30%, está formado por fibras colágenas, el nombre dado es oseína, ¿no? ¿Qué es toda esta oseína? Es el grupo de sustancias como el colágeno, el heparosulfato, condritio sulfato, fosfatasa alcalina y todo lo que podemos ver, ¿no? La combinación de esos cristales más el colágeno va a ser lo que va a producir esa característica de dureza del hueso. Bien, vamos a ver la variación de tejidos. Aquí que tenemos el tejido compacto denso, ¿no? Que es la parte externa del hueso, ¿no? Tienen escasos espacios, dan protección. Importante, por ejemplo, ¿qué es importante en el tejido óseo compacto denso, ¿no? Está protección y soporte, ¿no? Está formado por ostionas o osteína, lo que hablábamos anteriormente, que es el sistema de Havers. ¿Cómo está organizado este sistema de Havers? Como lo vemos ahí, por un conducto de Havers, por conducto de Wolfram, por laminillas óseas, canalículos calcóforos. Acuérdate los canalículos que estuvimos hablando en las células, cómo se comunicaban. ¿Te acuerdas? Ahí está. Y línea de von Ebner. Bien. ¿Qué más tenemos? El tejido óseo esponjoso. Se le llama también trabecular, ¿no? Tienen espacios entre ellos, ¿no? Parte interna del hueso y muchos espacios llenos de médula ósea roja. Entonces aquí una pregunta bastante importante. ¿Dónde encontramos médula ósea roja? En el tejido óseo esponjoso. Acuérdate. Bien. ¿Cuáles son las membranas del hueso? Como lo habíamos hablado, en la parte de las células decíamos que está debajo del periósteo y endostio. Pues son membranas. Por ejemplo, periósteo significa alrededor, ¿no? Osteo es hueso. Entonces sería la membrana conjuntiva fibrosa que va a rodear al hueso. Y también está lleno de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Y por eso que nosotros toda sensación que transmite dolor en nuestros huesos es conducido a nuestro cerebro por los nervios y también las células que se forman en las estructuras óseas a través de los vasos sanguíneos pueden salir hacia el resto del cuerpo. Bien, ¿qué es importante del periósteo? Que es esencial para el crecimiento, reparación y nutrición del hueso. El endostio, como su mismo nombre dice, endo hacia adentro, ¿no? La parte interna del hueso. Entonces la capa de células osteoprogenitoras y osteoblastos recubren la cavidad medular, que es la parte más interna. A ver, alguna vez habrás roto, por ejemplo, un huesito y has encontrado adentro una cavidad donde encuentras una sustancia, por ejemplo, un huesito de pollo. Entonces, si lo has roto y has visto una cavidad así media grasosa adentro, es una médula ósea amarilla.
ahí alrededor de esa cavidad se encuentra el endostio. ¿Bien? Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo de un hueso, este es el fémur. Tenemos el hueso esponjoso, si te das cuenta, está en la parte superior, ¿no? Tenemos también el endostio, que es, mira, ahí está, en la cavidad medular, que es la parte interna donde ven los vasos sanguíneos. Ahí está recubriendo el endostio. El hueso compacto, que es más rígido, no tiene poros como el esponjoso. Tenemos el periósteo, que es la capa de afuera. Y algo importante, ¿no? Por ejemplo, los huesos largos tienen dos extremidades llamadas epífisis, la parte superior e inferior, y la parte media se llama diáfisis, ¿no? Algunos tienen una metáfisis, que es la parte intermedia entre la epífisis y la diáfisis. Esto va a permitir que los huesos puedan crecer. Bien. Vamos a ver acá, este es un sistema de Havers, ¿no? Lo que lográbamos, ¿no? Va a estar conformado, por ejemplo, por los canales de Haber, que son esos conductos que tú ves, donde están justamente la arteria y las venas. Así pasan, desde el exterior ingresan y pasan hasta la parte interna, que es la médula. También tenemos que está formado por un nervio. Esos conductos se llaman canal de Haber, los conductos que podemos observar, donde se encuentran esas laminillas alrededor. Esas laminillas alrededor de esos puntitos negros, esas son las células que se van a encontrar presentes, ¿no? Y por ejemplo, si tú ves el puntito negro donde dice canal de Haber, dice osteocito, ¿no? Dentro de una laguna. El periósteo, que es la parte externa. El endostio, que se encontraría en la parte más interna, recubriendo las paredes. Donde encontramos tejido óseo esponjoso, si tú te das cuenta, ahí vemos que tiene poros. En cambio, el otro es compacto, es rígido, no tiene poros. Bien. La osificación, ¿no? ¿Cómo se van creando los huesos desde su formación? Bueno, tenemos la osificación intramembranosa o directa, tiene lugar directamente en el tejido conectivo, y es un proceso que lo forman, por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿no? Específicamente ellos tienen este tipo de osificación. Simplemente las células van acumulando calcio y se va osificando. Bien, esa es la osificación. Y la osificación endocondral es la osificación que tienen varios huesos largos. Es donde aparece en una primera instancia un cartílago. Y ese cartílago, a manera que sus células se van osificando, van cambiando. De lo que es cartílago se va convirtiendo en una estructura rígida, que en este caso serían los huesos. Ahí tenemos una imagen para verlo. Te das cuenta desde el número 1, que es un cartílago completo de color celeste. Y desde la parte céntrica, que es el collar óseo, desde esa parte céntrica va a comenzar a osificarse. Se va a convertir en el hueso que lo conocemos como estructura rígida, ¿no? Hasta convertirse completamente rígido, ¿no? Y guarda solamente una pequeña capa de cartílago, que son justamente las capas o discos de cartílago en los extremos para poder unirse a otros huesos. Bien, tipos de huesos, tenemos huesos largos que tienen mayor longitud, ¿no? Sus dimensiones, lo encontramos en gran parte de los huesos largos, con los huesos del húmero, tenemos el cúbito, el radio, la tibia, el peroné, el fémur. Tenemos huesos planos, que su dimensión en grosor es la más bajita, ¿no? Es su menor dimensión. Aquí tenemos en los huesos planos, tenemos por ejemplo el esternón, es uno de los huesos planos. Huesos del cráneo, que son muchos de ellos son planos, ¿no? Que también tienen otras estructuras. Tenemos huesos cortos, que sus 3 dimensiones son pequeñas, ¿no? Y tenemos el carpo, el tarso. En la columna vertebral, bueno, hay una excepción porque algunos lo llaman como huesos irregulares, ¿no? Irregulares. Aquí tenemos, por ejemplo, hueso plano, el esternón, hueso largo, el húmero, hueso corto, el carpo, huesos irregulares, tenemos lo que son las vértebras. También hay otras denominaciones como huesos sesamoideos, que son la rótula. También tenemos los huesos arqueados, que son por ejemplo las costillas. Son otro tipos de huesos. Tenemos diferentes tipos de huesos que también podríamos describirlos, ¿no? Bien, tenemos las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Las fontanelas son pequeñas estructuras que se van a encontrar entre dos huesos, ¿no? Que están llenas de cartílago y poco a poco se osifican. Tenemos la bregmática, que se obtura 18 a 24 meses de nacido. La lamboidea, que se obtura el primer mes hasta los 12 meses. La térica, que se osifica en los 3 meses de nacido. La astérica, que más o menos va entre el segundo mes hasta los 12 meses. Y las suturas, que van a ser las suturas, van a ser las uniones, ¿no? Por ejemplo, la metópica entre las dos mitades del frontal. La coronal entre el frontal y los dos parietales, la sagital entre los dos parietales, la lamboidea entre el occipital y los dos parietales.
la escamosa entre el temporal y parietal. Bien, aquí tendríamos una imagen donde justamente